La oración es una de las disciplinas espirituales que todo creyente verdadero que desea crecer y madurar en su vida cristiana debe practicar, porque requiere de nosotros una participación decidida y deliberada. La Biblia, la palabra de Dios, es sumamente clara en cuanto a la responsabilidad que los creyentes tenemos de orar. ¿Qué es la oración? La oración es una expresión de fe, mediante la cual nos acercamos a Dios, hablamos con Él, le compartimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, con la plena convicción que Él nos oye, nos comprende y puede ayudarnos. La oración presupone fe, fe de que Dios existe, fe de que Dios oye, fe de que Dios se interesa por nosotros y que Dios es galardonador de los que le buscan. Eso dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La oración supone que existe una correcta relación entre quien ora y a quien se le ora. ¿Por qué? Porque ninguna persona podrá experimentar verdadero crecimiento en gracia a menos que posea un claro entendimiento de que ha sido plenamente aceptado en la presencia de Dios por causa de la justicia perfecta en su Hijo Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que el amor de Dios hacia nosotros depende única y exclusivamente de lo que Cristo hizo a nuestro favor y no de lo que nosotros hagamos o podamos hacer. Esto es la doctrina de la justificación. ¿Por qué? Porque Dios tiene como propósito específico en la vida de cada uno de nosotros el hacernos cada vez más semejantes a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y esto es la doctrina de la santificación. ¿Por qué? Porque uno de los instrumentos que Dios usa para hacer avanzar este proceso de cambio en nuestras vidas es la oración como disciplina espiritual. Que por supuesto no nos gana méritos delante de Dios, sino que nos ayuda a centrar nuestras vidas en nuestro Señor Jesucristo, quien es en realidad el que produce el cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque ejercitarse en la oración requiere participación deliberada de cada uno de nosotros y su efectividad depende de la obra de gracia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si a través de la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, nosotros podemos escuchar a Dios, es a través de la oración que nosotros podemos hablar con Él. ¿Cuál es la importancia de la oración? ¿Por qué es importante orar? Orar
es importante por las siguientes razones. Primero, porque es una muestra tangible de nuestra fe. Segundo, porque demuestra el deseo de cada uno de nosotros de estar con Dios. Tercero, porque demuestra la necesidad que cada uno de nosotros tiene de hablar con Dios. Y cuarto, porque demuestra también nuestro deseo y nuestra necesidad de tener una comunión íntima con Dios. También la oración es importante porque el creyente espiritual se conoce por su hábito de orar. Daniel capítulo 6 versículo 10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas desde su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. También la oración es importante porque la oración regular y en privado es importante para que cada uno de nosotros tengamos una vida cristiana victoriosa. Mateo capítulo 26 versículo 41 nos dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Características de la oración. Aunque orar es hablar con Dios, hay que saber distinguir entre una oración y otra. Veamos. Primero tenemos la oración de acción de gracias, y esa la encontramos en el Salmo 100, versículo 4, que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. La segunda es la oración de gratitud por sus beneficios, y eso lo tenemos en el Salmo 103, versículo 2, que dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La tercera es la oración de alabanza por lo que Él ha hecho, y eso lo encontramos en el Salmo 9.1, que dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. La cuarta clase de oración es la oración de adoración por lo que Él es. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 24, que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La quinta es la oración de confesión de pecado. Y eso lo encontramos en el Salmo 32.5, que dice: mi pecado te declararé, y no encubriré mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. La sexta oración es la oración de intercesión. Primera Timoteo 2, versículos 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad
y honestidad. Y la séptima clase de oración es la de petición por necesidades, y esto lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 7, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay algunos aspectos sobre la oración que, aunque no parecen ser relevantes, son muy importantes en la vida de todo creyente verdadero, porque son cuestiones que estorban y que impiden que nosotros podamos orar. Y que por supuesto el enemigo de nuestras almas utiliza para que nosotros no practiquemos esta disciplina espiritual de la oración. Y que no hagamos lo que el Señor dice, que oremos sin cesar. Veamos 3. La primera es: ¿a qué hora y en qué momento se debe orar? La oración es apropiada en cualquier hora, en cualquier momento. Jesús oraba muy de mañana, y eso lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 35, que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se puede orar temprano. Proverbios capítulo 8, versículo 17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Se puede orar 3 veces al día. Daniel capítulo 6, versículo 10 nos dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como solía hacerlo antes. También se puede orar antes de las comidas. En Mateo capítulo 14, versículo 19 dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. También se puede orar a la hora novena, es decir, las 15 horas 3 de la tarde. En Hechos capítulo 3, versículo 1, encontramos que la Biblia dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. También podemos orar a la hora de dormir. El Salmo 4, versículo 4 dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. También se puede orar a la medianoche. En Hechos capítulo 16, versículo 25, la Biblia nos dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. También podemos orar por la tarde, por la mañana y al mediodía. El Salmo 55, versículo 17 nos dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En Lucas capítulo 2, versículo 37 nos dice la Biblia: y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo,
sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. También podemos orar de día y de noche. Lucas capítulo 18, versículo 7 nos dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 nos dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. También podemos orar todo el día. El Salmo 86, 3 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. También se puede orar a menudo. Lucas capítulo 5, versículo 33 nos dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunaban muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y finalmente, nosotros podemos orar siempre. En Lucas capítulo 18, versículo 1, la Biblia nos dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos dice: orad sin cesar. El segundo aspecto que también se utiliza para estorbarnos en nuestro tiempo de oración y que es la razón por la cual a veces no oramos es: ¿cuál es la postura apropiada para orar? Y la respuesta es: cualquier postura es apropiada para orar. La Biblia nos da ejemplos de personas que oraban de pie, de rodillas, postrados en tierra y sentados. El Señor Jesucristo se arrodilló para orar, y esto lo encontramos en Lucas 22, 41. Daniel, el profeta, se arrodillaba para orar, y eso lo encontramos en Daniel capítulo 6, versículo 10. Esteban se arrodillaba para orar, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 60. El apóstol Pedro se arrodillaba para orar, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 40. El apóstol Pablo se arrodillaba para orar, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 21, versículo 5. Salomón oraba de rodillas, y eso lo encontramos en Primero Reyes capítulo 8, versículo 54. Y Moisés se postraba en oración, y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 9, versículo 25. Aunque cualquier postura es apropiada para orar, aunque la Biblia nos da ejemplos de personas que oran de pie, de rodillas, postrados en tierra, la Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 11, nos dice que arrodillarse es una señal de sometimiento a Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y el tercer aspecto es: ¿se pueden levantar las manos cuando se ora?
La costumbre o práctica de levantar las manos cuando oramos a Dios tiene una razón espiritual y una razón natural. Espiritualmente, en el libro de Levítico, capítulo 8, podemos leer cómo se nombró a Aarón sumo sacerdote. Y al final del capítulo 9 de Levítico, en el versículo 22, Aarón, dice la Biblia, levantó sus manos para bendecir al pueblo, y la gloria de Jehová se manifestó en todo el pueblo. Este acto de levantar las manos se convirtió en una práctica común para el pueblo de Dios durante la oración y la adoración. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 2:8 y le dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. El rey David exhortó a las personas a levantar sus manos en el santuario. Y eso lo encontramos en el Salmo 134:2, que dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Salomón levantó sus manos extendidas hacia el cielo cuando el arca fue trasladada al templo. Y eso lo encontramos en 1 Reyes capítulo 8 versículo 22, que dice: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo. El rey David le dice al Señor que alzar sus manos hacia él era como una ofrenda de la tarde, y eso lo encontramos en el Salmo 141 versículo 2, versión Dios habla hoy. Sea mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Naturalmente, levantar las manos es la posición más vulnerable que un ser humano puede tener. Es señal de rendición, es señal de entrega. Cuando levantamos las manos al cantar, agregamos a nuestras palabras un gesto poderoso con el que le entregamos a Dios nuestra voluntad para que sean sus mandamientos y sus estatutos los que prevalezcan en nuestras vidas. La oración es una disciplina espiritual que todo cristiano debe practicar. La oración es una expresión de fe mediante el cual nosotros nos acercamos a Dios, hablamos con Él, le compartimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos con la plena convicción que Él nos oye, nos comprende y puede ayudarnos. Si es a través de la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, que podemos escuchar la voz de Dios, es a través de la oración que podemos hablar con Él. La oración es importante porque produce en nosotros una vida cristiana victoriosa y porque el creyente espiritual se conoce por el hábito de orar. Debemos distinguir cada una de las oraciones cuando hablamos con Dios. Oración de acción de gracias, de gratitud por sus bendiciones, de alabanza por lo que Él ha hecho, de adoración por lo que Él es, de confesión de pecados, de intercesión y de petición por necesidades. La oración es apropiada en cualquier hora, en cualquier momento, y cualquier postura es apropiada para orar, porque la Biblia nos da ejemplos
de personas que oran de pie, de rodillas, postrados, sentados. Pero arrodillarse es la señal de sometimiento a Dios. Porque ante Jesús toda rodilla se doblará. La costumbre y la práctica de levantar la mano cuando oramos es algo que tiene razones espirituales y razones naturales. Y todos podemos, cuando estamos orando, levantar nuestras manos a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña, que nos instruye, pero también que nos corrige y nos redarguye para que entendamos que tu voluntad es que nosotros podamos desarrollar la costumbre de orar. De que orar no es simplemente hablar, sino orar es tener la plena convicción de que tú nos oyes y que queremos acercarnos a ti, que tú nos entiendes, nos comprendes y que podemos tener la certidumbre de fe que siendo tus hijos, tú, Señor, nos oirás. Gracias, Señor, porque no solamente hemos aprendido hoy que la oración es importante para nuestras vidas, sino que también debemos saber cómo orar hacia ti. Padre, tal como los discípulos le dijeron a Jesús, Padre, queremos saber orar. Queremos, Padre, que a través de tu palabra, tú, Señor, nos enseñes cómo debemos orar para tener una comunión íntima contigo. En el nombre de Jesús.